A la gente de Valladolid nos gusta conquistar Madrid para poder regresar luego de vez en cuando a pasear por la calle de Santiago y darnos pote. Porque en contra de lo que suponen algunos madrileños, Valladolid es una ciudad muy importante, que fue corte de España. Y tiene sus fábricas de automóviles y de tableros de fibras, su capitanía general, su Semana Internacional de Cine, su equipo de fútbol, su academia de caballería, su delegación de Hacienda, su polo y su polígono, que es como un polo, un poco más chiquitito, pero que no está nada mal. Bueno, y minucias aparte, y aunque me esté mal el decirlo, Valladolid también es muy importante porque en ella nací yo. Cosas. Pero vayamos por partes. Valladolid limita al norte con don Pero Ansúrez, el conde, que fundó la ciudad hace un montón de años, y por el sur con don José Zorrilla, el poeta romántico. Entre don Pero y don José, diluidos en la bruma matutina, porque el Pisuerga es fecundo paridor de nieblas, se extiende toda su historia, su pasado. También entre don José y don Pero se extiende todo su presente, porque entre don José y don Pero zigzaguea la calle de Santiago, ágora de la ciudad. En ella, a ciertas horas, se dan cita universitarios y modistillas, intelectuales y horteras, militares y paisanos, artesanos y menestrales, médicos y pacientes, abogados y pleiteantes. Y niñas inútiles, y campesinos que se arrimaron al asfalto por aquello del Servicio Nacional del Trigo y de la concentración parcelaria. Don Pero Ansúrez, el conde, con una clarividencia mesopotámica, fundó la ciudad a fines del siglo XI en la confluencia de dos ríos, el Pisuerga y la Esgueva, porque el río Esgueva es la femenino, tal vez por sus curvas y redondeces. O tal vez por sus arrebatos intempestivos que en repetidos momentos de su historia pusieron en remojo a la ciudad. El Pisuerga, como río macho, es más ancho y corpulento, pero también más controlado. Bueno, el caso es que don Pero Ansúrez, el conde, como todo fundador, no sabía ciencia cierta lo que fundaba. Al amparo de sus piedras, por ejemplo, iba a refugiar su baqueteada vida don Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí tienen su casa. Y al amparo de sus piedras, casi a los pies de donde hoy se alza su vera efigie, iban a celebrarse los cruentos autos de fe y el degüello de don Álvaro de Luna, valido del rey don Juan II, hasta que dejó de valerle. Cosas. Pero si quieren ustedes estudiar el pasado de Castilla, deben darse una vuelta por aquí, ya que, aparte del archivo de Simancas, pisapapeles de la historia, como le llamó Francisco de Cosío, encontrarán rincones sumamente evocadores. Rincones quizá no demasiado bien conservados, puesto que Valladolid, lo mismo que Castilla con sus hombres, hace sus monumentos y los gasta. En este caserón contrajeron matrimonio Isabel y Fernando, base de la unidad de España. Aquí tienen la placa. Poco más allá tienen ustedes el palacio donde nació Felipe II. Por cierto, por esta ventana, dice la tradición que sacaron a bautizar al príncipe,
ya que de haberlo sacado por la puerta, don Felipe hubiera sido bautizado en otra parroquia. Cosas. Si saltamos a la provincia, nos encontraremos con Villagarcía de Campos, donde se crió Jeromín. Pero pasemos a las ilustres necrológicas. Observen. Esta es la villa de Tordesillas, en cuyo convento de las Claras pasó parte de su vida doña Juana, la loca. Dirán ustedes que esto no es propiamente una necrológica, pero la verdad no encuentro otra palabra a mano para designar un enterramiento en vida. A un paso de Tordesillas se encuentra Villalar de los Comuneros, en cuyos campos se perdió la más grande oportunidad de nuestra historia. Mentira parece que un hecho que significó tanto haya llegado a tan poco. Pero vayamos con otro muerto eminente. Colón murió aquí, en Valladolid, posiblemente en el convento de San Francisco. Los vallisoletanos que, aunque otra cosa diga la fama, somos bastante imaginativos, acabamos de levantar la casa donde falleció hace la friolera de 5 siglos el genial almirante. En la ciudad de Medina del Campo murió la reina Isabel. Medina tuvo su época de esplendor y también la tuvo Medina de Río Seco, la llamada India Chica. Tampoco Villalón les fue a la zaga en esto de ferias y mercados. En ellas se celebraban las famosas ferias castellanas de finales de la Edad Media. Las ferias terminaron por tener un carácter financiero. Las letras decían, a pagar en Medina del Campo, con lo que era preciso esperar la llegada de los galeones cargados de oro y plata de América para cerrarlas. El retraso de estos galeones era proverbial, hasta que en 1571 pasó de castaño oscuro y el alcalde de Medina montó en cólera, expulsó a los judíos y negociantes de la ciudad y embargó los libros de los cambistas. Total, que todo se lo llevó la trampa, es decir, Madrid, pues detrás de las ferias se fue la corte. Bien. Pues a la sombra del castillo de la Mota murió la reina Isabel. He aquí otra necrológica importante. Con ella, diríamos, se cierra la etapa de los castillos que dan nombre a Castilla e imprimen una especial fisonomía a mi tierra. Vean si no, Fuensaldaña. Montealegre. Villafuerte. Y tantos más. Esto no quita para que Valladolid tenga cosas que mostrar de antes y de después de los castillos, solo faltaría. Ahí tienen, por ejemplo, junto a los restos visigóticos de Bamba, la iglesia mozárabe de San Cebrián de Mazote. Junto al monasterio de Retuerta, la torre románica de Nuestra Señora de la Antigua, ya en la capital. Y sin salirnos de esta, la fachada de la iglesia de las Huelgas, la de Santa Clara. Y en el Palacio de Santa Cruz, su patio. Tras el pórtico de San Gregorio, su increíble claustro. Bueno, y la fachada plateresca de San Pablo.
o la inacabada catedral herreriana. Y no les cito más reliquias porque no quiero ponerme pesada. Bueno, pues a pesar de ello, la mayor parte del turismo pasa hoy de Burgos a León o de Salamanca a Burgos sin hacer más que un alto en nuestra ciudad para almorzar o para atiborrarse de uno de nuestros monumentos. El pan de lechuguino. No. Ah, y nuestros venerables vinos de artesanía. Rueda, Cigales, Vega Sicilia y tantos más. Si es caso, el turista estable llega a mi pueblo por otra razón. Por la sencilla razón de que al salir de su país, un profesor de español le dijo: si quieres oír buen castellano, vete a Valladolid. ¿Llevas mucho tiempo aprendiendo castellano? He estudiado español 5 años en los Estados Unidos, pero llevo 5 meses hablándolo. ¿Y por qué elegiste Valladolid como aula? Porque en Valladolid se habla el castellano puro. ¿Qué te resulta más difícil de la sintaxis? Los verbos para mí. ¿Y de la pronunciación? Los R's. Yo soy de aquí y no sé pronunciar bien las L's. Ni yo tampoco. Y eso que la L figura hasta en el nombre de nuestra ciudad. Pero sobre esto del Valladolid académico, nadie mejor para informarnos que nuestro académico, don Narciso Alonso Cortés, que a sus 92 años todavía sigue trabajando en su barogiano rincón de la calle de Núñez de Arce. En Valladolid, como en toda Castilla, se habla perfectamente el castellano. ¿Y en los pueblos? En los pueblos se conserva todavía algún vocablo, pocos, que se consideran entre nosotros como anticuados, que se emplearon hasta, son castizos, se emplearon hasta el siglo XVI, XVII y hasta en el XVIII. ¿Se conservan en alguna otra parte? Se conservan todavía, por ejemplo, en Hispanoamérica y entre los sefardíes. Quedamos, pues, que mi pueblo no es propiamente una ciudad-museo, lo que no quita para que tenga un museo en la ciudad. Y menudo museo. Dejando de un lado la sillería de San Benito, de Diego de Siloé, los mejores exponentes de la imaginería castellana y de la sugestiva técnica del estofado están ahí, y los que no están ahí están en las iglesias. Todo este tinglado de imágenes se ordena y se monta sobre ruedas para las procesiones de Semana Santa. Pero estábamos con los imagineros, aquellos hombres que sacaron arte de nuestros pinos. Gregorio Fernández, con su Piedad. Su Cristo yacente. Su San Bruno. Y su Cristo de la Luz. Juan de Juni, con su dramática Virgen de los Cuchillos. O su Entierro de Cristo, ya más teatral. Pero sobre todos, Alonso Berruguete.
Casi nadie. Con sus retablos de la Mejorada, de los Reyes, o este de San Benito. De él son estas dos patéticas tallas, el sacrificio de Isaac y San Sebastián. Observen ustedes atentamente, eliminen la sugestión del martirio. San Sebastián está bailando flamenco. Créanme, no se trata de una irreverencia. Simplemente busco una raíz de la tradición viejísima que imprime a Valladolid una categoría dentro del arte jondo. En mi pueblo se entiende de esto, se lo digo yo. Sí, señor, aquí se canta por su sitio. ¿Cómo? ¡Ay, ay! ¡Ay, desgraciadito de aquel! Pero, Conchita, ¿vas a decirnos ahora que el padre del foco flamenco de Valladolid fue don Alonso de Berruguete? Bueno, yo simplemente he apuntado una teoría que puso en circulación el doctor Luis de Castro. Ya es hora de decir que la oveja negra de Valladolid, como todas las ovejas, está en el campo. El refrán dice que Castilla es ancha y los extranjeros aseguran que su cielo es alto. Pero si esto es así, es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo. Porque del cielo de mi tierra baja lo bueno y lo malo, todo, hasta el refranero. Escuchen. Año de nieves, año de bienes. Si en noviembre truena, la cosecha será buena. Septiembre se secan los puentes. O se llevan los puentes. Marzo daría 7 veces al día. Si llueve en Santa Viviana, llueve 40 días y una semana. Marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. Mayo sin lodo, perdido todo. Abril frío, ensancha el silo. Agua agostera, tronza la era, pero apaña la rastrojera. En fin, lluvia, sol, piedra, nieve, escarcha, viento. Siempre la misma canción. ¿Cómo conseguir de los elementos una ordenación racional? Y si esta ordenación falla 4 años de cada 5, y las cosechas de mi tierra son de año y vez, y el trigo tiene su precio político, mientras lo necesario para conseguirlo se encarece de año en año, ¿cómo salir de este atolladero? Y en tanto, el par de mulas, el pollino, el arado romano, la hoz y el adobe seguirán amueblando el paisaje de mi tierra. El campo de Castilla debe más que vale. Y mientras las cosas siguen así, ¿a quién puede extrañar que los jóvenes escapen? Lógico, ¿no? El campo grita, faltan brazos. Los teóricos responden, el 30 y tantos % es todavía una población rural excesiva. Pero más o menos ya han visto ustedes la población rural. Nuestros pueblos se quedan sin juventud. Y ustedes se preguntarán, ¿a dónde han ido a parar aquellos muchachos que golpeaban estos frontones? ¿Dónde trabajaba antes? Antes de venir aquí, trabajé en una fábrica de aluminio y de aceites arroz. Y antes en el campo. ¿Y usted? En la agricultura. ¿Y usted? En el campo, trabajaba en la agricultura. ¿Y usted también trabajaba en el campo? Antes de venir aquí, de profesión era albañil. ¿Y usted? En el campo. Si ustedes salen de Valladolid para Salamanca por carretera,
observarán que el padre Duero teje una línea divisoria muy concreta. De la parte sur está el Valladolid pinariego, más rico. O, para ser más exacta, menos pobre que el Valladolid de Paramera, Torozos y la Tierra de Campos, exclusivamente cerealista. Y mire usted por dónde. Merced al esfuerzo de una docena de hombres, en el panorama agropecuario castellano se dibuja un punto de luz. La gallina. Los profanos nunca pudimos sospechar que un ave tan insignificante pudiera levantar tantas cosas. Ella es el enlace entre un campo deprimido y una ciudad industrial en pleno desarrollo. Don Pero Ansúrez, el conde, nunca pudo imaginar que la ciudad que él fundara pudiera estar incensada un día por el humo de tantas chimeneas. Porque Valladolid, cuya fama de manos vivas dio en tiempos abundante cosecha de topistas y reventones, aplica hoy su esfuerzo manual a menesteres tal vez menos imaginativos, pero sin duda más eficaces y plausibles. Vean, naves, estructuras fabriles en todas partes, fábricas de nitratos artificiales, de aluminio. De automóviles. Pero así es Valladolid capital. Crece y se ahuma. Ha adquirido en pocos años una sorprendente pátina industrial. Y para ponerse a tono, la ciudad se desempolva. Nuevas avenidas, nuevos accesos, parques infantiles, un comercio remozado. Nightclubs. Y hasta sus modestos rascacielos. Mis paisanos no han tenido paciencia para guardar la urbanización de la Huerta del Rey. Y han invadido callejas, calles y plazuelas de rancio sabor con las nuevas construcciones. Y la voz de Martín González, velando por la conservación de un carácter, de una tradición, es, la más de las veces, una voz que clama en el desierto. Ahí la tienen ustedes. Esta es Valladolid, mi ciudad, con su plaza mayor, sus soportales, sus viejas rúas. Sus viejos teatros, sin teatro, su campo grande, donde yo he jugado. Sus puentes. Y su universidad sacando fuerzas de flaqueza, desperdigada, luchando siempre con su falta de medios. Las cosas. Valladolid limita al norte con don Pero Ansúrez, el conde, fundador de la ciudad, y al sur con don José Zorrilla, el poeta romántico. Entre don Pero y don José cabe toda su historia, su pasado. Pero también entre don José y don Pero está todo su presente, porque de don Pero a don José se extiende la calle de Santiago, ágora de la ciudad, en la que a ciertas horas